Par de días se dio a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, autorizó que Delta Airlines compre hasta el 49% de las acciones de Aeroméxico, luego de que se cumpliera la entrega de 8 pares de slots, es decir, horarios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Cuéntanos un poco el contexto, cómo se tomó la decisión, cómo se determinó el número de slots y también cómo se determinó cuáles serán las aerolíneas competidoras que tendrán derecho a estos slots, Alejandra. Sí, con mucho gusto. Esta historia viene de más atrás porque inicialmente Aeroméxico y Delta lo que habían anunciado era su intención de operar los vuelos de manera conjunta entre las rutas de México y Estados Unidos, que es en realidad las rutas en donde más coinciden. Es decir, Delta ofrece vuelos a todas partes del mundo desde Estados Unidos y ahí tiene sus hubs en ciertos aeropuertos, y Aeroméxico también ofrece vuelos a muchos lugares del mundo desde el país de México, en particular desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ambas aerolíneas en donde coinciden, donde es un mercado coincidente, son las rutas entre México y Estados Unidos. Entonces, inicialmente habían pedido autorización para operar de manera conjunta. Es decir, tú llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, te subes a un avión que te lleva a Los Ángeles, por darte un ejemplo, y ese avión igual está operado por Aeroméxico que por Delta, y tú pagas un boleto de avión y ese dinero se reparte entre las dos aerolíneas, las aeromosas y todos los demás que te dan servicio, igual son de Aeroméxico Delta. Entonces, en esta transacción inicial, lo que vimos es que ambas aerolíneas tendrían un porcentaje importante de los vuelos entre México y Estados Unidos, además que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba saturado y que no iba a ser posible que otras aerolíneas entraran a ofrecer esas mismas rutas, y es así que se decidió inicialmente que debían de dejar algunos slots en el aeropuerto de la Ciudad de México para que terceros pudieran operar en las rutas en donde inicialmente cada uno de ellos operaba, y como iban a operar de manera conjunta, iban a ofrecer menos vuelos. ¿Cómo se determina el número de slots? El número de slots que se determinó en ese momento es todos los que Delta traía a la mesa, Ujú. es decir, eh, Aeroméxico tiene un número importante de slots en la Ciudad de México. Al momento en que se juntan 8 más, porque Delta en 2015 operó vuelos lo equivalente a 8 pares de slots que salen diario desde la Ciudad de México, y entonces lo que se les pidió es que esos 8 pares estuvieran disponibles para terceros. Por darte un ejemplo, ambas vuelan en la ruta México-Nueva York. Ujú. A la hora de operar de manera conjunta, en vez de ofrecer 2 vuelos, ofrecerían uno. Sí. Entonces, para que no aumentaran los precios en esa ruta, dado que hay menos oferta, se necesitaba que un tercero tuviera la posibilidad de hacer ese vuelo. Y para hacer ese vuelo necesitas slots. Claro. Y el aeropuerto de la Ciudad de México lleva varios años saturados, entonces había que liberar espacio para que una tercera aerolínea pudiera ofrecer esas rutas y otras en donde ellos eran inicialmente competidores y ahora son uno mismo. ¿Y son rutas internacionales o hay algunas nacionales? Pues mira, los slots no están atados a una ruta en particular. Sino a Es una decir, aerolínea. Ujú. lo que tú tienes es el derecho como aerolínea a usar un horario determinado en el aeropuerto. Sí. Dado el modelo de Aeroméxico, muchos de los slots que tiene los usa para operar rutas internacionales. Mm. Lo que nosotros pedimos es que se liberaran esos 8 slots para que las otras aerolíneas pudieran ofrecer vuelos y generar presión competitiva. Nosotros teníamos datos que cuando Delta y Aeroméxico volaban, es decir, como competidores, los precios se disciplinan entre un 5 y un 10%. Es decir, uno le genera presión competitiva al otro para que baje los precios, y lo que necesitábamos era mantener esa presión competitiva. Oye, ¿cómo queda el mercado de la aviación en Norteamérica después de esta autorización de compra de 49% de las acciones de Aeroméxico por parte de Delta? Mira, la historia todavía tiene una segunda etapa que Mm. tiene que ver con que el gobierno de Estados Unidos también tenía que autorizar a esta transacción.
Mm. Cuando suceden operaciones que tienen impacto en distintos mercados, son diversas las agencias de competencia que tienen que autorizar la transacción. Entonces, nosotros como autoridad de competencia lo que le pedimos a estas aerolíneas es que liberaran 8 slots en el aeropuerto. A su vez, el Departamento de Transporte en Estados Unidos, que es la autoridad en Estados Unidos que analiza la transacción, les pidió que en un primer momento, es decir, ahorita en estos meses, ya en cualquier momento, liberen 14 slots en el aeropuerto. Esos 14 pueden incluir los 8 que pidió la Comisión de Competencia, es decir, Sí. los 8 de la Comisión y 6 más. Ahora, nosotros cuando les pedimos que liberaran los 8 slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que les dijimos es ofrezcan los slots y que sus competidores les digan cuáles quieren y ustedes los asignan. Por el contrario, la autoridad en Estados Unidos lo que les pidió es que liberaran ciertos slots para ciertas aerolíneas en particular y para ciertas rutas en particular. Ujú. Entonces, los slots que liberaron tienen, digamos, los tienen ciertas aerolíneas y tienen ciertas rutas. Y cuando una analiza las rutas para las cuales se van a usar esos slots, pues la verdad es que el tema es muy interesante porque se abren rutas a Orlando, se abren rutas a Chicago, se abren rutas a Houston, se abren rutas a Los Ángeles, se abren rutas a Nueva York, a esas, a esos destinos, digamos, en donde los mexicanos y los norteamericanos tenemos mucha relación. Es mi impresión que vamos a ver una transformación muy relevante de la aviación entre las rutas de México y Estados Unidos. Yo sí esperaría ver mayor oferta y precios más agresivos, esto en beneficio de los consumidores. Pues muy bien, Alejandra, te agradezco muchísimo estos minutos para el programa. A ustedes muchas gracias por el espacio, muy buenos días. Gracias, Alejandra Palacios, es comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia, la COFESE.